Con el director del Museo Nacional de Historia Natural, Claudio Gómez. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos para contarnos de esta exposición que además tiene un nombre increíble, Chinchorro, trascender a la muerte, y que se inauguró el pasado 7 de diciembre y está disponible ya para que todas y todas la puedan visitar, porque va a estar hasta agosto del 2019, pero me imagino que la gracia gira ahora porque además hay varias actividades vinculadas, ¿no? Sí, siempre las exposiciones temporales que hacemos nosotros, que tratamos de llevar un ritmo de 2 al año, esta es la de primavera, están asociadas con distintas actividades educativas, mediaciones, y por supuesto que sobre todo la gente que vaya día sábado, sobre todo ahora que, bueno, está terminando el año escolar, pero cuando ya se desaparece un poco el público escolar es más fácil enganchar con las actividades didácticas que hacemos. Y los días sábados, bueno, obviamente el público familiar, otro tipo de grupos que le interesa ir. Y siempre se asocia, digamos, la exposición con algún tipo de mediación. Bueno, hay que decir, para que nos ubiquemos, que en general uno piensa en Chinchorro, piensa en dos cosas: en las momias, sí, que son las más antiguas del mundo. Se calcula entre 9.000 a 7.000 años antes del presente, y que están ubicados en las costas desérticas del sur de Perú y en el norte de Chile. Además, sí, están en nuestro altiplano, en nuestra zona costera. Del norte. Pero esta exposición en particular no son solo momias, esa es una cosa que es súper interesante. Claro, de hecho, esta es una exposición que parte con el trabajo científico que hace el Museo Nacional de Historia Natural, en particular del trabajo de una curadora, una científica que tiene especialidad en antropología física, en bioantropología. Y como los curadores, bueno, este es un museo científico, un museo que se basa, digamos, en el trabajo científico que se realiza a su vez sobre las colecciones o sobre la adquisición de nuevas colecciones por medio de trabajo de campo. Los curadores, tenemos un programa multianual de exposiciones temporales y los curadores van proponiendo, y hay un comité en el cual yo también participo, y vamos seleccionando y priorizando para tratar de trabajar con 2 o 3 años de anticipación, preparando contenido y todo. Y bueno, Verónica Silva, que es la curadora, propuso Chinchorro, y bueno, ella como curadora fue buscando este ángulo, ¿no? Que además un diálogo con la gente de educación, con la gente de exhibiciones, porque al final las exposiciones temporales, bueno, las permanentes también son igual un vehículo comunicacional. Por supuesto. Entonces entran muchas variables, no solo la científica o la ciencia dura. Y la exposición parte primero con la colección que tenemos, que viene de los tiempos de Max Uhle, que fue este señor, digamos, protoarqueólogo que excavó en esa zona y dio las primeras caracterizaciones de lo que hoy día llamamos chinchorro. Pero además, volviendo a tu pregunta, la gente va a ir y no va a ver el resto humano, porque nosotros adherimos a distintas prácticas del mundo de la museología contemporánea y a las recomendaciones de distintas organizaciones internacionales, y no exhibimos cuerpo humano. Entonces está todo reproducido. Pero además, gracias al increíble apoyo de Clínica Las Condes, en particular de un centro de innovación que tienen ellos a cargo del doctor Marcelo Galvez, se hizo tomografía computada de una buena parte de nuestra colección, y a partir de eso se fue generando información que es la que también se presenta al público. Por ejemplo, hay una pantalla interactiva, se puede hacer una especie de autopsia virtual, hay recreaciones en vida también, que eso también uno no lo ve mucho, porque a partir de toda esta tomografía se fue haciendo una reconstrucción, cómo serían, ¿cierto?, los tejidos blandos que desaparecen cuando uno fallece, digamos, quedan los huesos, y en particular este tratamiento particular que hacían los chinchorros. Entonces, hay distintas capas de información, y sobre todo para tratar de... justamente yo creo que el mensaje es: los chinchorros están hoy día con nosotros porque lograron trascender a la muerte a través de este increíble trabajo casi artesanal que hacían. Yo creo que fueron los primeros taxidermistas del mundo, además de ser las primeras momias, digamos, pero un trabajo finísimo. Son las más antiguas momias porque supieron hacerla. Supieron hacerla bien, bueno, las condiciones además son las ideales, tú sabes, en esa zona del desierto costero, por así decirlo, y no es equivocación, que también tú lo decías, en el altiplano, ellos, si bien no llegan hasta el altiplano, hay demostraciones en distintos materiales, y ellos tenían contacto con pueblos probablemente que estaban mal interior. Entonces eso pasa hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Hablamos de hoy día intercambio comercial. En los tiempos, digamos, precolombinos o prehistóricos, esto ocurría también, una cosa por otra, ¿no es cierto? Un tipo de animal por otro tipo de, no sé, de fibra. Y los chinchorros en ese sentido incorporaron cosas que también eran de las sociedades que estaban, al parecer, alrededor de ellos. Pero es una exposición muy interesante, como les digo, también tal vez no sé si hay gente de regiones que nos escucha, pero también al hacer este sistema de réplicas, que es también en lo que trabajamos en una parte de nuestras exposiciones temporales, es que nos permite itinerarla. Entonces las instituciones anfitrionas
también se ahorran los seguros, o sea, las condiciones de seguridad que nosotros le exigimos cuando itineran alguna de estas exposiciones es mucho menos de que si lleváramos originales, lo que también nos permite facilitar el acceso, y, ¿no es cierto?, este acceso democrático a estos bienes culturales que son de todos, pero que están en Santiago. Claro, estamos conversando con Claudio Gómez, director del Museo Nacional de Historia Natural, a propósito de esta exposición Chinchorro Trascender a la Muerte, que está recién inaugurada, y quería detenerme en un par de cosas que tú dijiste en tu respuesta anterior, Claudio. Primero, esta nueva lógica museológica respecto a las momias y a tratarlas con la dignidad de un resto humano, que es algo relativamente novedoso todavía en el mundo de la museología, e incluso sabemos que no todos los museos en nuestro continente están todavía adhiriendo a estas prácticas. ¿Por qué es importante para ustedes? Bueno, yo creo que hay distintas cosas. De partida, yo estudié antropología en la Universidad de Chile. Yo creo que cuando uno viene del mundo, digamos, del estudio cultural, ya sea de la arqueología, la antropología física, pero también de otras ciencias que se conectan, ¿no es cierto?, con el estudio de la vida humana, uno tiene que tener siempre el objeto museológico, la colección, en el contexto más amplio, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, restos humanos, no solo momias, esqueletos, cráneos, incluso instrumentos hechos con hueso humano, son parte de un individuo, y ese individuo fue dispuesto, ¿no es cierto?, de alguna manera para un viaje a la otra vida. En la mayoría de estas sociedades, incluso la nuestra también, tienen creencias sobre una vida posterior a la que conocemos nosotros en este plano físico en el que estamos hoy día. Entonces, no parece necesariamente justo. En la ciencia es importante, la arqueología nos da explicación hasta el punto que muchos de los pueblos originarios y pueblos, digamos, no occidentales se han reapropiado de los discursos arqueológicos, porque la arqueología, la antropología física, incluso la etnografía la ha permitido o digamos, por así decirlo, preservar su identidad o recuperarla. Pero en el tema de la antropología física en particular, como las colecciones de restos humanos, lo mejor es, si no hay como, digamos, o sea, si al revés, si hay como no exhibirla, lo mejor es no exhibirla. Y eso, como digo, una manera de respeto. Ahora, significa también, por ejemplo, que si los pueblos originarios necesitan acceder a eso, o hay unas maneras de hacer arreglo. Por ejemplo, ahora prontamente la colección de restos humanos del Museo Rapa Nui, Museo de Isla de Pascua, del Museo Nacional de Historia Natural de proveniencia de Rapa Nui, se van a prestar, digamos, un préstamo indefinido al Museo de Isla de Pascua. Y eso va permitiendo también que las colecciones tengan un contexto y un cuidado, que yo no digo que no hayan sido cuidados en el Museo Nacional de Historia Natural, pero tienen un cuidado que tal vez está más cerca de su pueblo originario. Ahora, eso también tiene que ver con todo este cambio profundo que estamos teniendo en términos de la ciencia occidental, de empezar a ver a los otros no solamente como la excentricidad objetual, sino devolverles su dignidad de sujetos con su propia cosmovisión y su relevancia. Ahora, respecto a otro punto que tú mencionabas antes y que me parece muy lindo, es cómo la tecnología hoy día permite ese cruce de accesibilidad y de conocimiento, y que hoy día vamos a ver muchísimo más de ellos que ya no podemos saltarnos la materialidad. Podemos tener la materialidad para estudiarla, pero para exhibirla tenemos los ejercicios. Y efectivamente, y esa materialidad, por ejemplo, es súper buena pregunta, porque además la materialidad, ¿qué es lo que tiene? La materialidad tiene una carga simbólica, pero tú puedes proyectar esa carga simbólica, digamos, separada de la materialidad. Estudios internacionales, interculturales han demostrado que efectivamente el visitante de museo promedio en cualquier parte del mundo lo que busca es una experiencia personal con el objeto, ojalá el objeto original. Pero efectivamente, cuando tú logras estructurar un relato como el que tiene esta exposición, por ejemplo, el objeto original es más bien, ¿cómo decirlo? Es una metáfora, por así decirlo, o es un continente, un contenedor, más bien de un valor simbólico que tú puedes apropiarte sin necesidad de tener el objeto y transformas el objeto en experiencia. Además, por lo tanto, por ejemplo, a través de esta cooperación con la Clínica Las Condes, por ejemplo, las tomografías están disponibles para estudio, entonces tú ya no tienes que manipular el cuerpo real, el cuerpo está ahí para ser estudiado si es necesario, pero se van aliviando capas y se van aliviando también presiones a veces sobre algunos tipos de objetos o algún tipo de colección, porque digamos que un cuerpo más que un objeto es eso, un cuerpo humano, pero también le da, como digo, le retorna una dignidad que a veces uno dice, bueno, hoy día no hay chinchorro, perfecto, no hay chinchorro, somos los custodios de esa tradición, ¿no es cierto? Todos, tú, yo, la gente que nos escucha ahora,
pero también tenemos que proyectarlo al futuro. O sea, esta idea como los economistas, ¿no?, de la equidad intergeneracional, lo que disfrutamos hoy día, lo que disfrutan nuestros padres, también debería ser lo que podrían disfrutar nuestros hijos, nuestros nietos. Y en eso los museos tenemos un rol de custodio, tenemos un rol de, no quiero decir garantes, pero de guardianes un poco, y eso la tecnología nos ha ayudado mucho. Me lo han preguntado en otras entrevistas, en otros temas, cómo se cruza la tecnología con los museos, y tú vas a ver que los museos del mundo, chicos, grandes, son todos ávidos usuarios de tecnología, porque efectivamente o mejoran la experiencia, o alivian la presión sobre las colecciones, o te permiten alcanzar un público más grande, o estableces diálogo, como por ejemplo le pasa al Museo Nacional de Historia Natural con sus redes sociales, diálogo muy productivo a través de ellas. Entonces, cuando es cuidado de la colección, más fácil. Nosotros, por ejemplo, el año pasado empezamos a digitalizar objetos en 3D. Están en sketchfab.com, creo que, /MNHNSL, y ya subimos casi 70 piezas, están libres de descarga. O sea, si tú tuvieras una impresora 3D, podrías descargarlo e imprimirlo solo con atribución. Qué locura. Ahora, antes que se nos vaya el tiempo, porque nos quedan solo un par de minutos, y les recordamos a ustedes que conversamos con Claudio Gómez, director del Museo Nacional de Historia Natural, a propósito de Chinchorro Trascender la Muerte, pero no quiero dejarte ir, Claudio, sin que nos cuentes respecto a la Asociación de Amigos del Museo y de las actividades que están haciendo, porque apenas llegó, Claudio, yo le comenté que me había llegado la información sobre una cena que hicieron a modo Chinchorro, y esos son ese tipo de actividades, y otras son las que hacen continuamente también para generar comunidad, pero también para relevar recursos para el museo. Así es, claro, tenemos una fundación de amigos del museo que es muy activa. Debutamos con esto de la van premier el año pasado, cuando hicimos una van premier para dinosaurio, que fue muy exitosa, gracias a Chalto Comida Patrimonial, que son los chefs José Luis Calfucura y Iván Zambra. Y este año hicimos una cena patrimonial, digamos, previa a Chinchorro, y después hicimos una van premier con Chinchorro, y la idea es que la fundación, la gente se haga socia y acceda a esta actividad, ya sea con un precio promocional, o algunas de las actividades también sin ser socio, la gente se puede inscribir. Buscamos, efectivamente, la gente puede decir, oye, pero esto cobran. Claro, efectivamente el 98% de las actividades son gratuitas, pero con la fundación, que es una institución, digamos, sin fin de lucro, busca, como dices tú bien, levantar recursos que después se puedan reinvertir o apoyar al museo en tareas que a veces no siempre el Estado puede concurrir. Claro, y además también, es decir, hagamos comunidad, seamos parte, resistamos desde este lugar, que me parece que es fundamental en estos momentos. Sí. Si quieren más información, les invito a visitar la página web del Museo de Historia Natural, mnhn.cl. Museo Nacional de Historia Natural.cl. Hemos estado conversando con su director Claudio Gómez. Muchas gracias por visitarnos, Claudio. Gracias por la invitación y espero ver a todos en el museo. Acuérdense que es gratis. Eso, no se lo pierdan. Nosotros vamos